Hola, ¿te puedes presentar y nos comentas en dónde estamos, el acto de hoy? Sí, claro, soy Rosa de Palestín Mustafa, soy la presidenta de la Comunidad Palestina Valenciana y estamos aquí en Denia para manifestarnos, para alzar la voz y para pedir que se frene el genocidio de nuestro pueblo y del pueblo palestino. ¿Qué opinas de estos actos que hoy se hacen en Denia y cada vez en un pueblo diferente? Qué importante es seguir haciendo actos, ¿no?, en solidaridad por Palestina y no olvidarnos de ella. La importancia es que se escuche la voz de la ciudadanía, porque los ciudadanos y ciudadanas de la calle están pidiendo a sus gobiernos que hagan cumplir la legalidad internacional, que sancionen al gobierno de Israel, que paren el genocidio contra el pueblo palestino. Oye, pero qué complicidad hay desde Europa, es cómplice, partícipe por vender armas, y qué hipócrita y qué estado más patético el de los gobiernos europeos, ¿no? Mira, cuando alguien está cometiendo un genocidio, si tú no actúas, eres cómplice. Quedarse callado y la inacción es ser cómplice del genocidio, es ser cómplice del Estado de Israel. Desde vuestro colectivo, desde vuestra asociación en el País Valenciano, ¿qué actos vais a hacer o estáis haciendo? Nosotros en colaboración, siempre de la mano de otras asociaciones y ONGs, como pueden ser y movimientos como el movimiento BDS, como Voces por Palestina, organizamos manifestaciones por todo el territorio español, no solamente aquí, aparte de las campañas de boicot, desinversión y sanciones, todo el apoyo, canalizar apoyos, canalizar donaciones, dar asistencia a refugiados y refugiadas que vienen aquí, dar voz a todos aquellos que quieren pedir a sus gobiernos que actúen. Bueno, son muchas las actividades que vamos a hacer. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Quieres dar un mensaje a la comarca que siga movilizándose? Sí, no deixeu de parlar de Palestina, no us deixeu a soles. Necessitem que cadascú i cadascuna alce la veu, que demane al govern autonòmic, al govern espanyol, a les institucions europees que actuen. És tan senzill com fer complir la legalitat internacional, no el genocidi del poble palestí. Gràcies.